bueno, de alguna manera les ha dicho a los alcaldes, han tenido que esperar a que ocurra lo que ha ocurrido, a que se caiga el techo de un patio de comidas para que tengan esta reacción. Yo decía respuesta reactiva, porque de pronto todos los alcaldes han enviado misiones a observar la más mínima falla en un establecimiento comercial. Es más, hay varios centros comerciales en este momento cerrados hasta que subsanen una serie de observaciones. Alcalde, ¿esto es un abuso o no? Es decir, hola Mávila, ¿cómo te está? va? Muy Gracias buenas por la noches, bienvenido. invitación. ¿Es la ley 31914, si no me equivoco? ¿Cómo? La ley Nano Así es. 31914. Esa es la norma. Normalmente no coincido con el Premier, pero esta vez sí. En realidad en Magdalena no hemos salido, después de este hecho lamentable, a fiscalizar todo, porque ese, en primer lugar, es una labor permanente de la municipalidad y no reactiva, como tú dices, para luego de un hecho lamentable como el que ha pasado en Trujillo. Quiero un poco desde el comienzo, si me permites. Cuando un avión cae, lo primero que se hace es investigar por qué sucedió el accidente. ¿Fue porque no se dio mantenimiento al avión? O más bien un avión que está perfecto igual cae por falla humana. En fin, hay mil posibilidades. Aquí en el Perú vimos una vez un accidente que luego de la investigación se determinó que el avión había caído porque más bien dando el mantenimiento el encargado había tapado los sensores con tape. Lo recuerdo perfectamente. Así es. Y esto causó la vida de muchos peruanos. Entonces hay que investigar para saber quién es el responsable. En primer lugar, ¿estaba bien diseñado el techo? ¿Fue una estructura diseñada adecuadamente o el diseño mismo ya era el anuncio de este desplome del techo en algún momento? O sea, claramente, primero debemos ver si estaba bien diseñado estructuralmente ese techo o si era el anuncio previo de algo que de todas maneras iba a caer. ¿Eso lo hubiera podido detectar una inspección municipal? No, ahora quiero explicarlo, si me permites. Lo segundo, si estaba bien diseñado el techo, primero, ¿estaba bien diseñado o estaba condenado a desplomarse? Segundo, ese diseño bien hecho, si estaba bien diseñado, fue construido tal cual el ingeniero estructuralista lo puso en los planos, en fin, o la empresa que lo construyó ahorró fierro, hizo su criollada en el proceso constructivo y por eso se desplomó. Tercero, ese techo se diseñó bien, se construyó bien, pero por ejemplo, Mávila requería mantenimiento que no se dio. O sea, hay que primero saber por qué se cayó. Pero vayamos a la ley, vayamos a la ley. ¿Usted está de acuerdo con que se restituya esta posibilidad? Porque ¿de qué manera limitó la conocida ley Nano a los alcaldes? De ninguna, voy a explicar por qué. Pero dicen que sí, que no les permiten clausurar locales cierto, de manera inmediata y expeditiva. A ver, voy a ser claro. La ley Nano salió por los altos niveles de corrupción y de prepotencia que lamentablemente sí existen. El detonante fue el caso Granja Azul, me parece. Ese fue uno de los temas porque lamentablemente sí existen en algunas municipalidades. Esos actos de abuso, prepotencia y corrupción que tienen en vilo, ¿no es cierto?, a los empresarios y comerciantes que me pagas o te cierro por lo que me da la gana, es algo que sí tenía que terminar. Seamos claros, pues, ¿no? Entonces, sale esta ley que al comienzo me preocupó en el proyecto original, pero hubieron varias cosas, Mávila, que se cambiaron. Y se dejó al final que sí podíamos clausurar de manera provisional por temas de defensa civil, seamos claros. Aquellos que hoy dicen, ya no puedo cerrar, no es cierto, porque sí puedes cerrar de manera provisional si ves que el techo se va a caer sobre los comensales. ¿No es cierto? O sea, peligro, lo que se llama peligro inminente. Así es. ¿Cómo se califica? ¿Cómo puede una municipalidad, es decir, cuáles son los requisitos o el peligro que tiene que detectar la municipalidad para proceder a una clausura? No, es que la medida de la clausura provisional es una medida excepcional. Es como cuando un abogado penalista se sienta acá mismo y te explica que la detención preliminar o la preventiva es una medida excepcional y no debe ser, pues, lo común y lo corriente. Entonces, ¿por qué reclama este grupo de alcaldes ahora?
A ver, hay un tema que sí hemos aclarar. Primero, el grupo de alcaldes que está reclamando, lo digo claramente, están equivocados porque, lo aclaro, todo municipio sí puede cerrar con la ley vigente por temas de defensa civil cuando hay un riesgo inminente para la vida de aquellos que van a ese local. O sea, si el municipio de Trujillo hubiera detectado esto, sí podía cerrar. Pero cuando hablamos de defensa civil, no hablamos de problemas estructurales, hablamos, por ejemplo, de falta de señalización, Justamente, problemas con los extintores para emergencias como sismos o incendios. Justamente a eso quiero llegar, y he ahí el doble error de mis colegas, porque tú lo acabas de decir. En realidad el certificado ITSE, el de defensa civil, que se renueva cada 2 años, aquí he hecho un cuadro, antes eran 4 especialistas, ahora son 3. Y hoy ya no es necesario que ni siquiera haya ingeniero, porque puede ser o ingeniero, uno de los especialistas, o arquitecto. Y el arquitecto no ve estructuras, temas estructurales. ¿Y por qué es una u otra? Porque hasta el año 2014, en la inspección de defensa civil habían 42 ítems que los inspectores debían revisar. Y uno de ellos era las estructuras. Cada 2 años debían revisar las estructuras. Usted habla de corrupción. ¿Tiene casos concretos? No, pero déjame terminar, te lo suplico, Mávila, para que me entiendas. Hasta el 2014, cada vez que se hacía la inspección para renovar el ITSE, sí debía ir dentro de los 4 especialistas un ingeniero obligatoriamente. Y ese ingeniero se encargaba de ver las estructuras, pero la ley cambia, hasta el año 2018. Pero el año 2018 la ley cambia y ahora son 3 especialistas hasta el día de hoy y uno de ellos puede ser ingeniero o arquitecto. Me lo he explicado. Debería incluirse o volverse a incluir un ingeniero. ¿Pero por qué? Porque ya esos inspectores, especialistas, ya no tienen la obligación por ley de revisar las estructuras. Es decir, que si le dan la autorización por ley a los municipios para cerrar así como antes, pero no cambia la norma de defensa civil, tampoco hubieran podido clausurar por ese tema estructural de techo porque no hubieran podido ni revisarlo. De acuerdo. Ahora, me interesa mucho que usted, que es alcalde, reconozca, ¿no?, lo que nos acaba de decir, que en efecto sí hay corrupción y abuso por parte de funcionarios de la municipalidad. De algunas municipalidades. De algunas municipalidades. ¿Usted tiene hechos reportados? No puedo dar nombres, obviamente señalar a nadie, pero ¿de qué manera se produce esa corrupción? ¿Se nos puede explicar? A ver. ¿O cuál es la práctica habitual, digamos? ¿Qué pasa en Magdalena cuando llegamos y, por ejemplo, detectamos que un certificado de defensa civil ha vencido? Damos un plazo, pues. Porque también yo un día, siendo autoridad, saqué mi brevete y me di cuenta que se me había vencido el brevete. Nos puede pasar. No, si no hay ningún riesgo inminente, evidentemente dices, vengo una semana, pídelo y vuelvo. Hay otras autoridades que te cerraban de manera automática e inmediata, no solamente por eso, por todo. Llegaban a tu local, y, por ejemplo, a tu congeladora le faltaba una rejilla, que las normas de la materia lo piden. Y por esa rejilla, clausurado. Y no abres hasta que no pagues la multa o en algunos casos temas de corrupción. Estoy totalmente de acuerdo. ¿En Magdalena hay antecedentes no voy a hablar. En Magdalena, al menos conmigo, eso no existe. Pero cuando usted ha asumido la alcaldía, ¿ha encontrado gestiones anteriores? A ver, en muchas gestiones, en Magdalena y en otras, sí que he detectado también abuso. Se cierra por todo, porque hay 2 motivos, y te voy a explicar, Mávila, por los cuales hay municipios muy abusivos. Ajá. Aquellos que presionan al comerciante para que les dé plata, algunos municipios, investíguenlo por favor, están a pago mensual de los locales para que lo dejen trabajar mensual, y si no pagas esa mensualidad te clausuran. Ojo, también es importante que los comerciantes lo denuncien. A veces el alcalde está metido, a veces ni lo sabe. O que lo denuncien a la prensa o a la fiscalía. Pero también a veces, aparte de la corrupción, hay municipios, ojo, que no es un tema de corrupción, sino que ven al comerciante como una caja chica.
¿A qué se dedican? Falta plata para los suelos, entonces salgo y arraso en mutuo a todo el mundo por lo que sea. Bien, y te encierro nos por... queda Así claro, es. nos Entonces, queda no podemos claro que permitir entonces tampoco el abuso de la autoridad sobre el comerciante De y sobre acuerdo. los ciudadanos. Vamos a ver cuál es la respuesta del Congreso en todo caso, pero hay que encontrar un punto medio donde se haga una supervisión seria, pero no se preste esto para prácticas de corrupción, como usted ha dicho, o de abuso de autoridad. Debo agregar que Muchas gracias. Magdalena, desde Por que está favor. vigente la ley Nano, no hemos tenido ningún problema para clausurar un local que merece la clausura o para, ¿no es cierto?, o para resolver cualquier problema de ese tipo. Ninguno. Alcalde Allison, le agradezco que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por venir al programa. gracias. Vamos a la pausa.